confianza, sin miedo, chicos. Podemos, bueno, yo tengo una duda con un problema, o sea, algo que no me quedó muy claro. Sí, ¿en cuál, Efraín? En el primero. En el primero, el del Del estanque que se estanque. congela. Sí. ¿Qué es lo que no te quedó claro? Bueno, para empezar, el diferencial de temperatura. Bueno, ¿Ah? la diferencia de temperatura, en el problema, eh, se supone que, bueno, el estanque al congelarse pierde calor, ¿no? Así es. Entonces, pues esa diferencia de temperatura, digamos que debería ser negativa. Y bueno, aunque estoy investigando, y pues ya vi que esa diferencia salía de la fórmula de la conductividad térmica, y pues Ajá. por eso después, pues se volvió positiva, Ok. porque era la temperatura de la cara más caliente menos la temperatura de la cara más fría, entonces ahí ya se volvió positiva. Pero también el otro problema es que, mm, bueno, por ahí había leído en el Szymanski que cuando el agua se congela de arriba hacia abajo. Ajá. Entonces, bueno, nuestra profundidad, que depende del tiempo, al momento de cuando nos aparece una integral por ahí, la integral debería ser al revés, debería ser de 0.5 hasta 0. O bueno, más o menos. Eso es lo que más o menos me imagino. Ok, a ver, sí, ahí hay varias cosas. Entonces, como va cambiando, o sea, se va congelando de arriba hacia abajo. Entonces, si se está congelando de arriba hacia abajo y el calor se está cediendo por parte del, ¿cómo se llama? Del estanque hacia el exterior, o sea, el exterior es más, el exterior estamos hablando de 10 grados menos de la temperatura de congelación, si no me equivoco. Sí estaba en 263, ¿no? La temperatura exterior. Entonces, son varios puntos que estás tocando que son importantes. Uno es esta parte, o sea, tenemos el estanque, arriba del estanque hay la temperatura ambiente es menor que la temperatura del estanque, entonces va a fluir calor del estanque hacia afuera, ¿no? Entonces va a estar cediendo calor. Y bueno, acuérdense que de acuerdo a la convención que se utilice es que que sea negativo o positivo. Entonces, nada más hay que ser consistentes con la convención que se está utilizando. Por otro lado, efectivamente va a haber un cambio en la profundidad, eh, y ese cambio en la profundidad se va a describir a partir de un diferencial. Y justo, tú puedes definir tu sistema de coordenadas como quieras. Puedes ir de 0 a 0.5 o de 0.5 a 0 y lo mismo. De acuerdo a cómo definas tu sistema de coordenadas, va a ser como tengas el orden de las integrales. Pero esos detalles realmente son más matemáticos que conceptuales. Ahí lo importante, el problema uno era que se entendiera esta parte del cambio de la profundidad y que se entendiera justo que estaba habiendo una transferencia de calor por conducción, para poder generar ¿cómo se llama? Para poder estudiar precisamente cuánto era el tiempo que se tardaba en congelar todo el estanque. No sé si con eso aclaro el comentario que estás haciendo, Efraín, o quieres que profundicemos un poco más. No, sí, creo que sí me queda claro. Se hace más como por convención, ¿no? Ajá. Sí, sí. Ah, sí, Sí, ok. la cuestión de los signos es, tú defines qué significa ceder calor y qué significa adquirir calor o absorber calor, y tú defines cuál es el signo que vas a utilizar y nada más hay que ser consistente con eso. Este, Ok. pero, bueno,
Ok, ¿qué otros comentarios hay, chicos? O sea, ¿qué les pareció? En serio, traté de buscar, aunque yo sé que Johan, tú pusiste ahí de broma esa parte de, este, de qué divertido, no recuerdo cómo pusiste en el WhatsApp. Sí traté de buscar problemas interesantes, para que no fueran así como que nada más problemas del libro de texto, sino que sí fueran problemas en los cuales se discutiera esta parte, esta parte física, ¿no? Entonces, sí me interesa, en serio, que me platiquen, que me comenten cuál fue su experiencia al enfrentarse al examen y esta parte también de que tuvieran la opción de elegir los problemas que iban a contestar. En lo personal, la opción de elegir los problemas a contestar me pareció muy buena idea. Precisamente con eso puede uno darse cuenta qué temas ya domina uno o qué temas le falta a uno dominar. Traté de poner problemas equilibrados. Me parece interesante. El problema 7 solamente una persona lo hizo. ¿Por qué le tuvieron miedo a ese? Ese era un problema prácticamente de cálculo, chicos. Es que no sé cálculo. Ok. Bueno, hay que revisar esa parte porque mucha de la física, o sea, ahí es donde entra esta parte del equilibrio, ¿no? O sea, mucha de la física, el concepto es como plantea uno las ecuaciones, qué ecuaciones se llevan a cabo. Eh, Luego está la parte de resolución mediante cálculo y ecuaciones diferenciales. Y luego está la otra parte que es la interpretación, que ahí es donde tiene uno que, bueno, ok, ya resolví la ecuación y está bien bonita y tengo estos valores, ¿y qué significan esos valores, no? Daniel, platícanos un poquito, ¿qué te pareció ese problema? Pues yo me basé sobre todo en el artículo que nos mandó para que reseñáramos, Ajá, porque en primera ahí más o menos venía explicado qué significaba físicamente las, los valores críticos, temperatura crítica, presión crítica y el volumen crítico. Aunque también o sea, buscando esa ecuación en otros libros, por ejemplo, en el Resnick, sale con una N, pero eso se debe a que la ecuación en el artículo está dada para un mol de gas. Entonces el valor del volumen crítico va a estar dado como, pues sí, unidades de volumen sobre mol. Y ya después, la parte de graficar también como que, o sea, por métodos computacionales, pues sí sale. Pero ¿Con, igual con qué software graficaste? con GNUplot. Perfecto. Justo Entonces, pues sí, nada más era cuestión de escribir la ecuación de Van der Waals para para las isotermas que ahí sale 0.8 de la temperatura crítica hasta 1.10 de la temperatura crítica y vemos cómo se comporta físicamente esas isotermas en cuestiones de la curva de coexistencia. Y pues con base en esa gráfica también me basé para como analizar la pregunta del inciso C, que por qué es físicamente relevante o físicamente significativo la isoterma de la temperatura crítica. Y pues simplemente sale con un ejercicio de cálculo y de análisis gráfico y un poquito de teoría extra, pero eso es todo lo que se exacto. requiere.
Exacto, pues bueno, me da gusto que alguien lo haya resuelto. Luego luego vamos a discutir todos los problemas. Ahorita vamos a seguir avanzando, pero sí, los problemas del examen, sí hay algunos puntos que vale la pena rescatar y discutir. Y bueno, ok, entonces Paulina comenta y supongo que están de acuerdo con ella, que esta parte de escoger los problemas, pues les da un poquito de respiro, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay algunos problemas que, híjoles, no sé cómo atacarlos, pero los ataco, pero bueno, entonces esos no los abordo, y los que sí me queda más clara la teoría son los que abordo. Pero bueno, ahí se les quedan también para que en un momento dado traten de resolver esos problemas que no resolvieron, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Si no, pues empezamos la clase de hoy. Vamos a continuar con la parte de fluidos, con el tema de presión y densidad. Entonces, la clase pasada vimos la definición de presión en términos de la presión que se ejerce sobre un fluido, tomando en cuenta un pedazo de fluido. La presión va a estar definida como la diferencial de fuerza sobre área que están ejercidas, son ambas. Aquí es algo interesante. Fíjense cómo en el dibujo tenemos al área, la diferencial de área como un vector. Entonces, para que hablemos de una diferencial de área como un vector, pues debemos de recordar que esta área, pues bueno, va a estar determinada por un diferencial de X y diferencial de Y, o bueno, son diferenciales de superficie. Y esta área, pues realmente lo que va a tener va a ser un vector perpendicular que se debe al producto cruz de dos vectores. Entonces, como tanto la fuerza como la diferencial de área son colineales, entonces la presión va a ser una magnitud que es escalar. Y bueno, en el sistema internacional sabemos que la presión se mide en newtons sobre metro cuadrado, y esto se le conoce como pascales, ¿no? Entonces, algunas de las presiones que hay en el universo que son importantes, bueno, que es importante conocer, es la presión en el centro del Sol, que es de 2 por 10 a la 16 pascales. La presión en el centro de la Tierra, que es 4 por 10 a la 11, la presión sanguínea, que normalmente no se mide en pascales, sino se mide en milímetros de mercurio. La presión de las llantas, que tampoco se mide en pascales, en general se mide en PSI, que son libras por pulgada cuadrada. La presión atmosférica, que esa es algo que vamos a estar utilizando mucho. Si estamos usando cifras significativas, se queda como 1.1 por 10 a la 5 pascales, pero realmente es 101.300 pascales. Esta es la presión atmosférica. Ahorita vamos a trabajar algunas cosas respecto a la presión atmosférica. Y bueno, cuando estamos hablando de vacío, el término vacío es un término que más bien es hablar de presiones muy bajas, cuando tenemos realmente pocas partículas en la interfaz, que la probabilidad de que haya choque entre ellas y la probabilidad de que haya choque con las paredes es prácticamente cero. Y bueno, podemos hablar de presiones
de laboratorio de 10 a la menos 12, o lo que se le podría conocer como vacío. Por otro lado, vimos la definición de densidad. En particular, pues igual tomamos un pedazo de material. Ese pedazo de material le calculamos el volumen y le calculamos su diferencial de masa, y la densidad se define como el cambio de la masa entre el volumen. Y si nosotros si estamos hablando de un material que es homogéneo, entonces pues vamos a hablar que es masa entre volumen. Sin embargo, y bueno, eso en general cuando estamos hablando de líquidos, pues vamos a hablar en general de materiales homogéneos, pero también podemos hablar de gases, y entonces ahí sí va a ser importante hablar de este diferencial de masa y diferencial de volumen, y hay que introducir este otro término que es el módulo de compresibilidad, este otro concepto que es el módulo de compresibilidad de un material, que pues es dividir cuando nosotros aumentamos la presión en un fluido, pues va a haber un cambio unitario. O sea, ante el aumento de presión va a haber una disminución en el volumen, y al cociente de estas dos se le conoce como módulo de compresibilidad. El signo negativo es porque al aumentar yo la presión disminuye el volumen. Sin embargo, si yo disminuyo la presión, entonces va a haber un aumento en el volumen de los fluidos. Cuando estamos hablando de líquidos, aunque para todos los materiales existe un módulo de compresibilidad, la diferencia porcentual en el cambio en el volumen es tan pequeña que se habla de que los líquidos en general son incompresibles. O sea, se necesita ejercer muchísima presión, un cambio de presión muy alto para que haya un mínimo cambio en el volumen. Sin embargo, en los gases, los módulos pues los gases son materiales compresibles. En general, pues sí va a depender tanto del módulo de compresibilidad como de la temperatura. Bueno, igual algunas densidades características importantes son en el espacio estamos hablando, la densidad del espacio interestelar es de 10 a la menos 20 kilogramos por metro cúbico. Igual la densidad de cualquier cosa que haya en un vacío de laboratorio es de 10 a la menos 17 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aire es de 1.21, y la que nos interesa en general, con la que vamos a estar trabajando mucho, son con lo que es la densidad del agua. Aunque usualmente se define la densidad de agua como 1000 kilogramos por metro cúbico, eso no es a 20 grados Celsius. La densidad del agua de 1000 kilogramos por metro cúbico a una atmósfera es a 4 grados Celsius. Y bueno, pues tenemos las otras densidades. Tenemos otras densidades importantes. La del mercurio, esa es fundamental para lo que son los instrumentos de medición. Y no veo por aquí, bueno, la utilizaremos y se darán los datos o se investigarán. Por ejemplo, densidades de algunos aceites. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Digo, esto es más o menos revisando lo que ya habíamos platicado la clase pasada.
Dijo que lo de 1000 kilogramos por metro cúbico, por 10 a la 3 era para agua a 4 grados. Normalmente utilizamos la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico, pero no nos referimos a una presión atmosférica de 50 atmósferas, sino nos referimos a una presión atmosférica de 1 atmósfera. Pero entonces cuando estamos hablando de presión de densidad del agua, a presión atmosférica y que se corresponde a 1000 kilogramos por metro cúbico, no es a 20 grados Celsius, sino es a 4 grados Celsius. Pero bueno, pues en general vamos a manejar la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico, salvo algún imprevisto, o salvo que se mencione en la situación que estamos estudiando. Entonces, bueno, a partir de esto, pues ahora vamos a empezar ya, o sea, ya tenemos definida la densidad, sabemos que la densidad es la masa la masa entre el volumen. En general vamos a estar, si hablamos de materiales homogéneos, va a estar definida así, si no, bueno, la densidad será una función, puede ser que sea una función de la altura, puede ser que sea una función de la temperatura, dependiendo de cuál sea el parámetro que estemos variando. Pero bueno, cuando estamos hablando de un fluido, pues nos interesa conocer cómo es la presión en el fluido, y para eso vamos a tomar un pedazo de fluido. Estamos tomando este pedazo de fluido, y con respecto a ese pedazo de fluido, es un pedazo de fluido que se encuentra estático. Entonces, si está estático, si tenemos este pedazo de fluido que está estático, ¿qué es lo que podemos decir de las fuerzas que están actuando sobre él? Las fuerzas en el eje Y. ¿Cómo son las fuerzas de este pedazo de fluido que estamos tomando? ¿Qué características tienen? O sea, tengo una serie de fuerzas que van a actuar sobre él, y para que el fluido permanezca, para que ese pedazo de fluido permanezca estático, ¿qué se necesita? Que la suma de todas las fuerzas sea 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él? Pues primero que nada, voy a tener, o sea, tengo un pedazo de fluido que eso me ocupa un volumen. Ahora, ¿cuál va a ser el volumen que me va a estar ocupando? ¿Cuál va a ser y qué fuerzas van a estar actuando? Recordando que definimos la presión como el cambio. Vale. Sí. Definimos la presión como el cambio en la fuerza por el cambio en el área. Eso me implica que el cambio en la fuerza, tengo que estar hablando de las fuerzas en Y, va a ser igual a la presión por el cambio en el área. Ahora, ¿qué fuerzas van a estar actuando? Por un lado vamos a tener la fuerza de empuje que está actuando sobre una fuerza vertical, que va a ser la fuerza normal, pues que va a ser la presión por el área. Esa va a ir hacia arriba. Luego voy a tener hacia abajo, pues voy a tener el peso de este pedazo de volumen. Entonces, el peso, pues va a ser el cambio de la masa de este pedazo de volumen por la gravedad. Y voy a tener también la presión que se va a ejercer en esta parte inferior de la superficie.
estamos un poquito más profundo de la superficie, entonces va a haber una presión diferente y esa va a ser P más dP, que es el cambio de la presión por la diferencia de altura en la que se encuentra por el área. Todas estas fuerzas deben de ser igual a 0. Mi diferencial de masa, yo tengo definido que más densidad es igual a masa sobre volumen. Eso me implica que el diferencial de masa va a ser igual a la densidad por la diferencia del volumen. Como el pedazo de fluido que estoy tomando es de área constante, entonces voy a tener que esto va a ser igual a la densidad por el área, por el cambio en la altura. Entonces, voy a tener que la presión por el área menos densidad por gravedad por área por el cambio en la altura menos la presión por el cambio más el cambio de presión por el área es igual a 0. Si se dan cuenta, el área me está afectando en todos los sentidos, entonces el área la puedo eliminar. Y eso me va a implicar que la presión menos la densidad por la gravedad por la diferencial de la profundidad menos la presión más el cambio de presión es igual a 0. Entonces, fíjense, tanto la presión, aquí tengo presión, aquí tengo el cambio de presión, y únicamente me va a quedar como ecuación, me va a quedar una ecuación diferencial que va a ser la densidad por la gravedad es igual al cambio de profundidad, al cambio de presión con respecto a la profundidad. Despejando, bueno, o más bien reescribiendo esta última ecuación, tenemos esta ecuación diferencial que nos define, ahí me falta un signo, que nos define cómo se comporta para una densidad, bueno, en términos de la densidad y en términos de la gravedad, cómo va a ser el cambio de la presión cuando hay un cambio en la profundidad. Y ese cambio de la presión en términos de la profundidad, pues va a estar en términos de si nosotros tenemos densidad constante, si nosotros tenemos densidad constante y si nosotros tenemos la aceleración de la gravedad constante. Para resolver esta ecuación diferencial, lo que vamos a tener es entonces la presión por la gravedad. La presión la vamos a poner del lado, perdón, aquí es densidad, no es presión. Densidad por gravedad por dy es igual al cambio en la presión. Podemos integrar ambos lados de la igualdad. Y eso nos va, ¿desde dónde voy a integrar? Pues voy a integrar desde y0 o desde y1 hasta y2. Y justo esto tiene que ver con lo que preguntaba hace rato Efraín, o sea, ¿cuál es mi convención de signos aquí? O sea, yo estoy utilizando
aquí tengo mi sistema de ejes, entonces aquí es Y1 y aquí es Y2. ¿Cómo va a cambiar la presión con respecto a la altura a la que me encuentro dentro del fluido? ¿Y desde dónde voy? ¿Y qué voy a integrar? Pues voy a integrar desde la presión 1 hasta la presión 2. Entonces, aquí puedo, tanto densidad como aceleración de la gravedad las puedo considerar constantes. Entonces voy a tener menos Y2 menos Y1 por densidad por gravedad. Ya que tanto densidad como gravedad son constantes, es igual a P2 menos P1. Es la presión que se encuentra sobre la superficie del fluido menos la presión que se encuentra en la altura 1. Aquí me está planteando que la presión en el punto 2 es la P0 y esa P0 en general la vamos a denominar como la presión atmosférica. En algunos libros de texto esto simboliza que se encuentra en la presión atmosférica. Entonces voy a tener que la presión atmosférica menos la presión en el punto más profundo va a ser igual a densidad por gravedad por Y1 menos Y2. Me interesa voy a dejar el signo como lo tenía, una disculpa. Y2 menos Y1. Me interesa conocer cuál es la presión en este punto, cuál es la presión en términos de la profundidad. Y esa presión en términos de la profundidad va a ser P igual a P1 igual a, al despejar lo que vamos a tener va a ser densidad por gravedad por Y2 menos Y1 más la presión atmosférica. Y esto es la famosa ecuación de densidad por gravedad por altura más la presión atmosférica. Entonces, la presión hidrostática, la presión que hay al fondo de un al fondo de un estanque, al fondo de un lago, va a estar determinada por la densidad, la gravedad y la altura, más la presión atmosférica en ese punto. ¿Alguna duda o comentario? Para nosotros, para medir presión, utilizamos comúnmente instrumentos que se denominan manómetros, que están basados en sistemas bueno, están basados en investigaciones que hicieron los Bernoulli, que hizo Torricelli, en respecto justo a cómo varía la presión en para los diferentes líquidos, considerando que ya estuvimos hablando o ya se mencionó que un líquido importante para hacer mediciones es el mercurio debido a su densidad. Entonces, hay varios tipos de instrumentos con los cuales medimos presión, dependiendo de qué tipo de presión estemos midiendo. No sé si estén tomando nota, los espero para que tomen nota o podemos continuar. Profe, Sí, dime, Jonathan, es, Johan. es que ya no entendí muy bien la parte de presión más el diferencial de presión por el área. Ok.
el planteamiento el planteamiento de la deducción. Nosotros necesitamos, o sea, tenemos un pedazo de líquido, un pedazo de fluido que se encuentra en equilibrio, está estable dentro del sistema. Entonces, dentro de este pedazo de fluido, pues tiene un volumen, tiene una, y para tener ese volumen, lo que tenemos, pues tenemos un área y tenemos un espesor. Ese espesor es lo que me va a dar el diferencial de volumen. Entonces voy a tener que el diferencial de volumen es igual al área de ese pedazo que podemos considerarlo cilíndrico si queremos, por la altura. Ahora, y ese diferencial de volumen me va a dar además, pues como yo tengo un pedazo de material, me va a implicar que voy a tener un pedazo de masa que es igual a densidad por el diferencial de volumen, que es igual a la densidad por el área por el diferencial de espesor. Este diferencial de masa, que es lo que me va, va a ser una de las fuerzas que va a estar actuando sobre este pedazo de líquido, debido a que va a actuar en términos de la gravedad. Las otras dos fuerzas que van a estar actuando va a ser la presión, como la definimos previamente, que es bueno, la fuerza debida a la presión en los dos puntos diferentes. Una en la parte superior, que va a ser la presión por el área, y otra en la parte inferior, que va a ser la presión más la diferencial de presión por el área. Entonces, estas tres fuerzas mantienen el elemento de fluido en equilibrio. Entonces, por aquí tenemos la presión por la diferencial de la presión por el área. Esta es la fuerza 1. Y luego voy a tener lo que es el peso del pedazo de fluido y la presión que va a haber en la parte inferior. Igual puede ser en la parte superior. Finalmente, más bien, en la parte inferior tengo la presión por el área, en la parte superior tengo presión más diferencial de presión por el área, pero pues justo es el fluido lo que está empujándolo, el resto del fluido, por eso es que están en sentidos contrarios y ya en el diagrama de cuerpo libre aparecen expresados de esta manera. Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación en términos de lo que nos interesa conocer es cómo es la presión con respecto a la profundidad. Entonces, es ir escribiendo la ecuación para tenerla en términos de la profundidad y para eso, bueno, nos damos cuenta que el área no afecta a nuestro sistema. Por otro lado, pues aquí tengo la presión y por acá tengo la presión, se están restando, se eliminan y únicamente me va a quedar lo que es la ecuación, una ecuación diferencial en términos de la densidad, la gravedad y los cambios de presión y de profundidad. Y ya, lo que sigue es resolver esa ecuación diferencial con este método que se utiliza para resolverla. Es un método que se le conoce de variable separable. ¿Ya quedó más claro, Johan? La presión que tenemos abajo es la misma presión que tenemos arriba, pero sumado el cachito de volumen que tenemos. Exacto, o sea, como están a diferente altura, entonces va a haber una presión, va a haber un diferencial de presión. Digamos que ahorita vamos a ver más adelante, pero en cada punto tenemos un pedazo tenemos diferente presión. A cada altura
del fluido tenemos diferente presión. Entonces, ese es un diferencial de presión. Aquí voy a tener una presión y aquí abajo voy a tener la presión más ese diferencial de presión. Y si me voy más abajo, pues voy a tener la presión más otro diferencial de presión. Entonces, son pedacitos de presión que se van ejerciendo dependiendo de cuál es la profundidad o el cambio, cuál es el cambio en la profundidad del fluido en el cual me encuentro. Ya, entonces esta como fórmula es para medir la presión, pero en un volumen. Es que yo lo estaba viendo como medir la presión en un punto, pero ya con eso es lo que no me había quedado claro de la parte de presión más diferencial de la presión. Entonces ya con Sí, eso ya. sí, se mide, o sea, la presión, o sea, la definimos como una fuerza por unidad de área. Entonces, estoy ejerciendo presión, una fuerza, esa fuerza que estamos midiendo tiene que ver con el peso del objeto, pero también tiene que ver con el peso de todo el fluido que tenemos encima y va a tener que ver con el peso de la parte de fluido que tenemos por debajo. Y es sobre toda el área. Nada más que el área termina siendo eliminada porque o sea, al final ya no tomamos en cuenta el área porque es un factor común en todos los términos. O sea, son de las cochinadas matemáticas que hacemos los físicos. Sí, Entonces, en cualquier punto del área de la presión va a ser la misma. exactamente. Siempre y cuando estemos a la misma altura. O sea, justo a eso es a lo que llegamos, ¿no? O sea, la presión en cualquier punto, a cualquier profundidad va a estar definida por esta última ecuación. Gracias, profe. Sí, bien, entonces, y bueno, justo es lo que les estaba comentando. O sea, no importa, no importa la geometría del, bueno, no importa la topología o la topografía del sistema en el cual nos encontremos, se encuentra nuestro fluido, siempre a la misma profundidad vamos a tener la misma presión, siempre y cuando estemos hablando del mismo fluido. En este caso particular, en H e I, tenemos dos fluidos diferentes. Y bueno, pues si yo tengo que la presión va a ser la presión atmosférica por más densidad por gravedad por altura, donde H es la altura a la cual se encuentran cada uno de estos puntos, entonces, pues yo puedo definir eso como, esa como la presión que va a estar soportando ese punto. Sin embargo, si aquí yo tengo mercurio, el mercurio tiene una densidad diferente, entonces voy a tener que medir la presión hasta este punto. Vamos a llamarle J. La presión hidrostática hasta ese punto y posteriormente le voy a tener que sumar la presión hidrostática debida al mercurio con una densidad del mercurio. Lo mismo va a pasar y aquí en este punto pues nada más es la presión hidrostática hasta el punto I, va a ser la altura, la profundidad al punto I y se va a ver que bueno, no vamos a tener las mismas condiciones de presión. Esta parte es fundamental para entender cómo se mide la presión en un tubo. Aquí no se nota bien en la figura, pero en tenemos un fluido diferente para en el punto del punto A a C y tenemos otro fluido del punto A a B. Perdón, del punto C a B. Y en el inciso A tenemos el mismo fluido en todo el punto. Ambos tubos, este es como el ejemplo más sencillo de lo que es un manómetro. Ambos tubos están expuestos
ambas bocas del tubo van a estar expuestos a la presión atmosférica. Entonces, ¿cómo va a ser la presión en cada uno de los puntos? Aquí también tenemos la presión atmosférica. Entonces, lo que acabamos de ver es que la presión en un punto es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, ¿cómo va a ser la presión en el punto C? Lo que sé es lo siguiente, que la presión en C, no importa de qué material sean las cosas, la presión a la misma altura siempre va a ser la misma. Siempre y cuando, entonces, aunque aquí yo tengo una interfase, lo que voy a tener entonces es lo siguiente. Si yo tengo que la presión en el punto C es la misma, entonces voy a tener que la presión en C es igual a la presión atmosférica más densidad, digamos, este es líquido 1 y acá tenemos el líquido 2. Densidad 1 por gravedad por altura 1 y eso va a ser igual, debe de ser igual a la presión atmosférica más la densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura del líquido 2. Entonces, esto me da pie a que la densidad 1 por la gravedad por la altura 1 debe de ser igual a la densidad 2 por la gravedad por la altura 2. En muchos textos se maneja el producto de la densidad por la gravedad. Eso ya va a depender de los textos. Por otro lado, podemos hablar de lo que es la gravedad específica y de... La gravedad específica es algo así como la densidad relativa de un referente a teniendo como referente la densidad del agua. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Digamos que tenemos un solo líquido, que es el Ajá, caso de la figura A. sí, El nivel de ambos lados del tubo va a estar igual, por lo sí, tanto va a tener una sola presión, pero al introducir el líquido 2 es cuando va a cambiar el nivel y tenemos exactamente, alturas diferentes. exactamente. Entonces, en el líquido 1, en la figura A, lo que tienes es que, bueno, en el punto A vas a tener una presión, en el punto B vas a tener otra presión, y justo lo que estás comentando es, bueno, si yo le introduzco otro líquido con diferente densidad, pues se van a llegar al equilibrio y el punto que va a ser nuestro referente va a ser el punto C porque en ese punto donde se encuentra a la altura, a la profundidad de C, va a ser el punto en el cual ambos fluidos se encuentran en equilibrio y podemos determinar la presión o la densidad de alguno de los dos fluidos a partir de eso. Vamos a hacer un ejemplo al ratito referente a esta parte en la cual tenemos dos fluidos diferentes en un manómetro. Entonces, cuando hablamos de la densidad, cuando hablamos de la presión hidrostática, pues nos referimos justo a la presión que hay adentro de un fluido, pero es importante mencionar si el fluido se encuentra o no en contacto con lo que es
la presión atmosférica. Entonces, ahora viene la otra parte. Entonces, ¿de qué viene lo que es la presión atmosférica? Acabamos de ver que la densidad de un fluido, perdón, que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, más la presión atmosférica. Pensemos ahora qué pasa, pensemos ahora que encima de nosotros lo que tenemos es una columna de aire que es bueno, no hay que pensarlo, eso es lo que tenemos. El fluido que tenemos encima de nosotros es ¿cómo se llama? Es el aire. Y bueno, y ese se encuentra a determinada altura, desde nuestra cabeza hasta la parte superficial de la atmósfera, pues hay una altura. Entonces, pues la presión atmosférica, para términos prácticos, no son los términos reales, para términos prácticos, pues va a estar relacionada con el peso de esa columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas. Ahora, ¿cómo medimos ese peso? ¿Cómo medimos esa presión? Pues acabamos de ver que si yo tengo dos fluidos en contacto y estos se encuentran en equilibrio, entonces si yo mido la presión, si yo puedo medir la presión en uno de ellos, entonces estoy determinando justo la presión del otro. Evangelista Torricelli planteó este instrumento que es un barómetro para medir justamente la presión atmosférica. ¿Qué es lo que hace? Pues este barómetro tiene adentro mercurio, y aquí en esta zona tenemos, se supone que es una zona que está al vacío. Entonces, como está al vacío, la presión que va a haber en este punto va a ser 0. Y únicamente voy a tener la presión debida al mercurio. Entonces voy a tener una columna de mercurio y por otro lado voy a tener una columna enorme de aire. En este punto, las presiones van a estar equilibradas. Entonces, el barómetro justo es el instrumento ideal para medir la presión atmosférica. Y bueno, lo que encontró Torricelli y lo que se usa es que la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad por una altura de 760 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, ¿cuánto es eso? Entonces, primero que nada, necesitaríamos conocer cuál es la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico. La gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, vamos a tener una altura de 760 milímetros, es lo mismo que 0.76. Entonces, la presión de la atmósfera es igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 0.760 metros. ¿Y esto cuánto nos da? 13.600 101.396.16. nos da 101.396.16 pascales. Entonces, normalmente nos quedamos con esta parte, ¿no? 101.3 pascales, que es la presión atmosférica. Entonces, bueno, pero eso es al nivel del mar. Si nosotros estamos más por encima del nivel del mar, entonces vamos a tener una presión que va a depender, como se plantea aquí,
como la altura sobre la... les digo que es esa A. H es la altitud sobre el nivel del mar y A es una constante que depende de la altitud. Entonces, fíjense, ahí es una parte importante, o sea, la presión atmosférica no va a decaer de manera lineal. Tiene que ver eso con el coeficiente de compresibilidad del aire. O sea, si hay más aire encima de nosotros, entonces el aire se comprime más que si está que si está lejos de nosotros. Entonces, bueno, en términos prácticos, esta es donde P0 es la presión atmosférica, esta es la presión atmosférica, y dependiendo de la altitud, es como va a estar decayendo lo que es la presión. Entonces, si estamos más arriba de cierto nivel, vamos a tener mucho menos presión atmosférica a lo que es la altitud. Este es un modelo que simplifica bastante cómo es el comportamiento de la presión atmosférica dependiendo de la altitud. Vamos a ver ahorita un par de ejemplos donde bueno, vamos a hacer algunos cálculos referentes justo a otro modelo que tiene que ver con la presión atmosférica a diferentes altitudes. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esta parte de la altitud? A ver, varios de ustedes viven en zonas costeras. Levanten la mano. Ahora resulta que nadie... Ok, ya hay uno. Nada más uno. Nadie vive en Cuatza, nadie vive sobre el nivel del mar. Solamente 2 viven al nivel del mar. Bueno, y otros vivimos en Jalapa a 1200 y cada uno vivimos a diferentes altitudes. Entonces, gracias chicos. Entonces, al vivir a diferentes altitudes, nuestro cuerpo reacciona ante la altitud a la que vivimos. Todos alguna vez han viajado y han experimentado esta parte de cuando vamos de una ciudad a otra, ya sea de zona con una altitud baja a una zona con altitud alta o viceversa, que se nos tapan los oídos. El que se nos tapen los oídos tiene que ver precisamente con estos cambios de altitud. Hay un cambio de presión y ese cambio de presión, pues nuestros oídos lo resienten. Lo mismo pasa con un buzo, ¿no? Un buzo se mete al agua y cada 10 metros hay un cambio de presión muy abrupto, que significa una atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, y pues eso repercute en su estado de salud, sobre todo. Bueno, primero es la parte de la resistencia de todo su cuerpo, pero por otro lado, al momento de salir, si sale abruptamente, hay una situación de descompresión si no sale suavemente, ¿no? Entonces, el tomar en cuenta la presión atmosférica y la presión hidrostática es fundamental para poder, al menos para el ser humano, es fundamental para poder llevar a cabo bien sus actividades. Ahora bien saben que los deportistas de alto rendimiento muchas veces entrenan en zonas de una altitud grande por cuestiones de oxigenación.
si nosotros estamos a mayor altitud, hay menor aire, hay menos cantidad de aire, hay menos presión, y eso implica que, que se necesita esforzar más el cuerpo para poder tener los mismos niveles de oxigenación. Y así como pasa eso, también las personas que padecen de hipertensión, pues es recomendable que vivan en zonas cercanas al nivel del mar, porque la presión arterial, como se mide, es la diferencia de presión que hay de mi cuerpo, de mi sangre, con respecto a la presión atmosférica. Entonces, la presión que hay dentro de mi cuerpo, salvo con medicamentos, no la voy a cambiar. Lo que sí puedo cambiar es a qué altitud del nivel del mar vivo, y entonces de esa manera estoy compensando la hipertensión arterial de alguna manera. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Bien. Si no lo hay, entonces vamos a hacer un par de ejemplos. No sé qué prefieran. Son 6 y 10. ¿Quieren que nos tomemos 10 minutos de descanso o que terminemos temprano? Mejor terminemos. Terminamos temprano, pues. Bien, entonces, vamos a hacer estos ejemplos. Vimos, bueno, les planteo los ejemplos y ahorita nos vamos a la pizarra para resolverlos ahí. Pues el primero es, tenemos un manómetro que se utiliza para medir la presión del gas dentro de un tanque. Tenemos aquí determinada la presión atmosférica a la que se encuentra y tenemos una altitud. Y este manómetro está, ¿cómo se llama? Tiene un fluido con gravedad específica de 0.85. ¿Eso qué quiere decir? Que pues la presión, la densidad del agua la voy a multiplicar por 0.85 para determinar la densidad del fluido. Y tenemos una altura, ¿cómo se llama? Una diferencia de alturas debido al fluido. Entonces me preguntan determinar la presión que hay adentro del tanque. Luego, en el siguiente ejemplo, es el ejemplo que estábamos planteando, de dos fluidos diferentes. Entonces tenemos ese tubo en U, que tiene ambas salidas del tubo están expuestas a la atmósfera, y está lleno parcialmente con agua y la otra parte con aceite. Bueno, ya saben que no son líquidos no miscibles. Y bueno, hay una diferencia de 12.3 milímetros entre el nivel superior e inferior del agua. Y por otro lado, pues el agua se ha elevado una diferencia de 67.5 milímetros de su nivel original. Entonces nos piden calcular la densidad del aceite. Y el último es lo que les planteaba de la presión atmosférica en para diferentes altitudes. Este es el otro modelo que se utiliza para estudiar la presión atmosférica, esta función. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es sustituir Z por la altitud para poder determinar cuáles son las presiones atmosféricas. Entonces, vamos a resolver esos tres ejemplos. Dejo de compartir para compartir ahora, para poner ahora la pizarra. Entonces, vamos a hacer primero el ejemplo del manómetro. Nos está diciendo aquí que tenemos una gravedad específica a 0.85. Eso me implica
que la densidad es igual a 850 kilogramos por metro cúbico. Tenemos una altura de 55 centímetros, que es igual a 0.55 metros. Y tenemos una presión atmosférica de 96 kilopascales. Esto es 96 por 10 a la 3 pascales. Entonces, bueno, y conocemos la aceleración de la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me está pidiendo calcular la presión que hay dentro del tanque. ¿Cómo hago eso? ¿Qué es lo que tendría yo que hacer para determinar la presión de este tanque? Pues si me están dando la densidad, la gravedad y la altura y además la presión atmosférica, podríamos utilizar la fórmula que vimos en las anteriores diapositivas. La de la Entonces, presión es pues, igual a... Bueno, esa. no, pues, ¿esa cuál es, Nadia? La presión Perdón, se me desactivó el micrófono, pero sí. es igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. O sea, este es un problema muy directo, donde la presión atmosférica, pues me la están dando, es 96.96 kilopascales, más la densidad, que es 850 kilogramos por metro cúbico, por 0.55 metros, por 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Esto cuánto nos da? Es 96 por 10 a la 3 más 850 por 0.55 por 9.81 me da 100.586 pascales. Y bueno, si hacemos caso a reglas de cifras significativas, nos quedaría como 101.000 kilopascales. Entonces, bueno, este problema es bastante directo, nada más considerando que justo el punto de equilibrio es este. Y esto es lo mismo que vamos a utilizar para resolver el otro problema que nos plantean para determinar la densidad del aceite. No sé si necesiten copiar. Vamos a pasar al siguiente problema. Bien. Entonces, el problema nos está planteando que tenemos dos líquidos y bueno, y tenemos y nos está planteando las alturas. Entonces, lo que nos interesa saber es la densidad del aceite. Pero para conocer la densidad del aceite, pues nos conviene conocer la presión en el punto en el cual podemos medirla de alguna manera. Ambos están sujetos a la presión atmosférica. Desconocemos la presión atmosférica, pero sabemos que la presión en C es igual a la densidad del agua por la gravedad. La altura en A va a ser 2 veces A. La altura en C, perdón, la altura del agua, más la presión atmosférica. Y la presión del aceite
va a ser la densidad del aceite por la gravedad por 2 veces A más D. Esa va a ser la altura más la presión atmosférica. Entonces, en ambos casos tenemos la misma presión, entonces vamos a tener que la densidad del aceite por la gravedad por 2 veces A más D más la presión atmosférica es igual a la densidad del agua por la gravedad por 2A más la presión atmosférica. Tanto la presión atmosférica nos podemos deshacer de ella como de la aceleración de la gravedad. Entonces, lo que me interesa es encontrar lo que es la densidad del aceite. Esto va a ser igual entonces a densidad del agua por 2A entre 2A más D. Sustituyendo vamos a tener, considerando la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico, y tenemos 2 veces la distancia, que es 12.3 milímetros, perdón, 67.5 milímetros. No importa que lo deje en milímetros porque se van a eliminar las unidades. Realmente lo que estamos viendo es cómo cambian las altitudes. Y esto va a estar dividido por 2 por 67.5 más 12.3. ¿Cuánto nos da? 1000 por 2 por 67.5 entre 2 por 67.5 más 12.3 nos da 916.49 kilogramos por metro cúbico. Respetando reglas de cifras significativas, dejamos en 916 kilogramos por metro cúbico. ¿Alguna duda o comentario? Profe, ¿y por qué suponemos que la presión es igual en esos dos puntos, en el punto C? La presión en el punto C es igual porque estamos a la misma profundidad. O sea, si tú olvídate del aceite. De esta parte, olvídate ahorita. Si tú consideras únicamente el agua se encuentra a la misma altura en el punto C, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y una de las cosas que acabamos de estudiar, que a esa altura siempre vamos a tener la misma presión. Es una de las cosas que vamos a ver con más cuidado con lo que es el principio de Pascal, pero que es una de las cosas fundamentales de un fluido. A la misma altura, tiene que ver con el principio de Pascal y con el principio de los vasos comunicantes. A la misma altura voy a tener la misma presión. Entonces, por eso me conviene determinar la presión en este punto, porque yo puedo determinar, aunque tenga diferentes materiales, puedo determinar la altura. Lo mismo pasaba cuando estudiábamos, cuando planteaba cómo se estudia la presión atmosférica. Ok, profe, gracias. Bien, entonces, no sé si hay, bueno, les doy chance de que copien si es que quieren copiar.
Y el que sigue, el que les decía del, de la presión atmosférica, pues es realmente meter directamente los datos a la calculadora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener, nos piden calcular la presión atmosférica para diferentes altitudes. Entonces, tengo para Atlanta, entonces la presión atmosférica de Atlanta va a estar dado como 101.325. Está en kilopascales. Está multiplicado por 1 menos 0.02256 por la altitud de Atlanta, que es 306 metros. Dije 306. Elevado a la 5.256. Entonces, bueno, esto realmente es algo que podemos hacer de manera más eficiente con algún software que a que estarlo metiendo a mano, pero tampoco nos va a hacer nada que lo metamos a mano. Entonces, la presión atmosférica para Denver es igual a 101.325, que multiplica a 1 menos 0.02256 por 1610 a la 5.256. La presión atmosférica para la Ciudad de México igual va a ser 101.325 por 1 menos 0.02256 por 2309 a la 5.256. La presión atmosférica para el Everest va a ser 101.325 por 1 menos 0.02256 por 8.848 a la 5.256. La presión atmosférica en Jalapa 101.325 por 1 menos 0.02256 por 1417 por 5.256. La de Coatza ¿alguien vive a una altitud diferente a todas estas? Mi pueblo está bastante alto. ¿Podrías buscar la altitud de tu pueblo, Neri, Sí, por favor? según lo que hay aquí en internet,
Tiene 841 metros de altitud. Ok. Ah, no, no, no. Tú No, no, revísalo. no. No, es que yo me acordaba que era más. ¿Y ya lo encontraste o todavía no? Bueno, No, no, ese es el número que sale, pero yo me acordaba de otro, más grande de los que ya pusieron. Ni modo. ¿cómo se llama tu pueblo? Mesa de Guadalupe en el crucero. Pero Mesa de Guadalupe está o sea, está en el municipio de Alto Lucero, ¿no? Sí. Según esto, Alto Lucero, ¿qué altitud tiene según Wikipedia? Según esto, Alto Lucero tiene una altitud de entre 1126 y 1119 metros. Ah, Pero ya. no sé si Mesa de Guadalupe esté a mayor altitud o a menor que Alto Lucero. Yo creo que a más. Ok, bueno, te lo dejamos de tarea que lo investigues, Neri, y luego vemos cuál es la presión atmosférica de acuerdo a esta ecuación. Entonces, bueno, realmente esto, pues nada más es de meter las ecuaciones a la calculadora o meterlas al Excel o a o a matemática, donde queramos para poder resolver esto. No es algo que nos lleve o sea, no es algo que nos lleve más allá ¿no? Pero sí es interesante ver cuál es el valor de la presión atmosférica a diferentes altitudes para que entendamos mucho de los fenómenos que luego a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Porque normalmente, bueno, al menos cuando han hecho las prácticas de laboratorio, pues siempre se habla por ejemplo, del punto de ebullición del agua y estamos hablando de 100 este, grados Celsius, cuando realmente, pues eso solamente se dará en zonas cercanas al nivel del mar, en zonas lejanas al nivel del mar, a mayores altitudes, pues no vamos a alcanzar nunca los 100 grados Celsius para la ebullición. Entonces, voy a hacer únicamente los dos extremos, que es el del Everest y el de Coatzacoalcos, y eso ya los demás les encargo a ustedes que los hagan. Y metí algo mal en la calculadora. 101.325 por 1 menos 0.02256 por 8848 a la 5.256. Me da una presión de algo no hice bien. No estoy metiendo bien los datos. O no tengo bien la fórmula. No, sí, la fórmula sí está bien.
¿Alguno de ustedes ya intentó meter los datos de La esa? Z es en kilómetros, ¿no? La Z es en kilómetros. Cierto. Ahí está el problema. Gracias. Entonces tenemos aquí punto 306. 1.2.8. Y entonces sí, ya debe de dar. Gracias. Entonces tengo ok. Fíjense cómo la presión en el monte Everest, de acuerdo a esto, es de 31.43 kilopascales. Mientras que en Coatzacoalcos voy a tener 101 por 1 menos realmente es casi la presión atmosférica que conocemos, es de 101.2 kilopascales. Entonces, bueno, o sea, vean lo dramático que es la diferencia de presiones entre esos dos extremos. Bien, chicos, entonces aquí la vamos a dejar hoy. No sé si tengan alguna duda antes de que nos despidamos. ¿Algún comentario? Bueno, entonces, aquí la dejaríamos hoy y el miércoles vamos a abordar lo que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Y yo creo que el viernes les voy a dejar nuevamente tarea para la próxima semana. Y bueno, una cosa, antes de que nos vayamos, vayan pensando en algún tema relacionado con todos los temas de COF, o sea, con todo el temario, que les llame la atención, para que les dije que tenía que más o menos a la mitad del curso íbamos a ir planteando en qué iba a consistir el proyecto final. Entonces, bueno, no se pudo armar, o bueno, tengo que hablar con el maestro, con Gilberto, y tengo que hablar con el maestro Luis a ver si armamos un proyecto en conjunto, pero en caso de que no, pues sí vayan pensando en algún tema que les llame la atención para que se plantee lo que va a ser el proyecto final. Nada más vayan pensándolo, no tiene que ser en específico o sea, de un tema del temario, sino es de algún tema que les llame la atención relacionado con el temario, relacionado con lo que se aborda en calor, ondas y fluidos. Y bueno, la idea es que pues desarrollen algún producto, ya sea un cartel o que hagan una infografía o algo por el estilo relacionado con el tema que escojan. En general, lo que me gusta es que busquen algún artículo que les llame la atención y que así como hicieron la reseña, pues bueno, ahora en vez de hacer una reseña hagan una infografía o un cartel ilustrativo. Entonces, más o menos esa es la idea del proyecto final. Lo vamos afinando entre esta semana y la que sigue. Entonces,
Bueno, ¿qué tal sintieron el trabajo así con las pizarras y con el PowerPoint? ¿Estuvo más fluido o seguimos únicamente con el PowerPoint? Pues a mí me gustó más así. Sí, a mí también. Así está como más limpia la solución de los problemas, ¿no? Y menos amontonado. Bien, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan buena semana. Y bueno, pues ya, sus resultados de sus exámenes ya los tienen ahí a la vista. Cualquier otra duda o comentario, pues me lo hacen llegar y con gusto lo resolvemos. Cuídense mucho. Nada más, si te quedas un momento, Antonio, por favor. Y ya los demás ya son libres de irse a descansar o hacer tareas o lo que les corresponda hacer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. No, profe. Gracias.